Bueno, Carolina, para nosotros es un placer, puedes iniciar, ya es todo tuyo el auditorio. Patricia, muchas gracias y a todo el equipo de la LSP por la unión con la Universidad Pontificia Bolivariana y la colaboración que han tenido con nosotros para dar un poco a conocer qué podemos hacer desde cuidado paliativo en este contexto que nos está acompañando de salud en esta pandemia. Y mil gracias a todos los participantes. La idea, o espero que lo que pueda darles a conocer resulte de su ayuda en el momento en que lo necesiten aplicar en cada una de las instituciones de salud en las cuales se trabaja. Entonces, pues para dar inicio, creo que se hace necesario primero identificar o definir o hablar un poco acerca del estrés, porque las crisis generalmente suceden o están precedidas por situaciones de estrés importantes en la vida de las personas. Y el estrés se ha considerado, se ha venido conceptualizando como una experiencia emocional negativa que sí o sí va a generar cambios en diferentes niveles de la persona, ¿cierto? Van a haber cambios bioquímicos porque el sistema nervioso central empieza a jugar un papel fundamental en la experiencia de estrés y en la manifestación y en la respuesta que vaya teniendo el estrés. Cambios fisiológicos, va a dar o va a suceder una activación importante del sistema nervioso autónomo, específicamente del simpático. Va a haber una activación, una alerta, una activación autonómica importante, un aumento del arousal fisiológico, cambios cognitivos en términos como del pensamiento y de las valoraciones que vayamos haciendo de las situaciones, y del mismo modo cambios conductuales en términos que podemos evitar o nos podemos enfrentar o por el contrario podemos escapar a esa situación de estrés. También es importante desde ese punto de vista que pues se han venido haciendo desde la teoría del estrés diferentes o se han intentado generar diferentes teorías o diferentes conceptualizaciones en relación al estrés, y una de ellas es la propuesta por Lazarus y Folkman en el año 84. Ellos proponen el modelo transaccional del estrés para explicar un poco, para identificar por qué el estrés sucede en las personas y cómo ese estrés puede relacionarse con las diferentes crisis vitales o no vitales a las que las personas se puedan enfrentar. Entonces ellos hablan y mencionan, Lazarus y Folkman en el 84, que el estrés supone un cambio importante en el análisis que las personas vayan haciendo dentro de los procesos de adaptación a las diferentes situaciones adversas a las que se van presentando o a las que se van como enfrentando. Y ellos establecen que el estrés entonces termina siendo una relación que la persona va estableciendo con el ambiente. Es la interacción que la persona va a establecer con el ambiente y desde ese punto de vista va a determinar si ese ambiente lo desborda, no lo desborda y qué va a pasar o no con esos recursos personales para hacerle frente. En este punto es importante tener en cuenta que cuando las personas se enfrentan al estrés, aparecen las crisis, no necesariamente quiere decir que los recursos de las personas terminen siendo insuficientes. Por el contrario, no hay recursos insuficientes, sino que son recursos que se perciben o que se agotan, y que parte del acompañamiento que hacemos desde el área de psicología, incluso desde terapia de familia, porque las familias también enfrentan diferentes crisis, es movilizar esos recursos. ¿Para qué? Para que esas personas puedan empezarle a hacer frente a esas situaciones que evalúan de modo tan negativo en su vida que terminan conllevando y generando una crisis. Entonces, como es la interacción que la persona hace desde Lazarus y Folkman el estrés de la persona con el ambiente, surgen entonces dos evaluaciones. Y desde esas evaluaciones, entonces las personas se pueden preguntar, esta situación en particular que me está ocasionando este desbordamiento emocional o que me está causando tanto malestar emocional, y si lo vemos en el contexto de la pandemia, ¿cierto? De alguna u otra manera, para todo el personal de salud, para todos los pacientes y para todas las familias, probablemente la manera como valoremos esta situación va a ser como una amenaza, porque de alguna u otra manera estamos expuestos o nos estamos viendo expuestos al peligro por estar contagiados o porque imaginamos y pensamos a futuro que pueden suceder tantas cosas, tantas situaciones que puedan amenazar nuestra integridad. Pero también al mismo tiempo lo podemos percibir o lo podemos valorar como una pérdida en nuestras vidas, como un daño, ¿cierto? Que va a influir en cómo nuestra salud pudiera verse afectada si llegamos a estar o no contagiados por la infección.
Y en otras ocasiones, algunas personas pueden valorar la situación como un desafío, como un reto, en donde tal vez no se perciben en amenaza, no se perciben en riesgo, no se perciben en peligro, ni tampoco perciben pérdidas en su vida, sino que por el contrario perciben que es una situación que pueden enfrentar y que puede suponer un reto para ellos en el momento. Pudiéramos pensar, no necesariamente en todo el personal de salud, pero para algunos puede ser un reto y termina siendo un reto para todos los sistemas de salud, sobre todo los sistemas de salud de Latinoamérica, que tal vez los recursos pueden verse un poco disminuidos y esto implica un desafío y lo valoramos como un desafío para empezar a generar estrategias y hacerle frente. Y desde ese punto de vista, cuando yo me pregunto, bueno, ¿esto qué significa para mí? ¿Qué quiere decir esta situación para mí? ¿Yo cómo estoy evaluando esta situación? Pues muy seguramente eso me va a empezar a ayudar a identificar y hacerme la siguiente pregunta. ¿Y qué puedo empezar a hacer? Y es parte de la pregunta que nosotros como equipos de salud o personas que vamos a estar acompañando, los pacientes, las familias, pero al mismo tiempo nos vamos a estar acompañando todos, podemos preguntarnos, bueno, ¿y qué podemos hacer frente a esta situación que nos está amenazando o que nos está conllevando pérdidas o que por el contrario está siendo un desafío para nosotros y termina siendo un reto? Cerrada. Recuerden silenciar los micrófonos, por Mile. favor. Desde este punto de vista, entonces surge el concepto del afrontamiento, que son esfuerzos que las personas hacemos desde lo cognitivo, desde nuestro pensamiento, pero también desde nuestras conductas, desde nuestras acciones, para reducir, para minimizar o para tolerar demandas que pueden provenir del ambiente, pero que también terminan siendo demandas internas, de cambios que yo como persona fisiológicamente, emocionalmente puedo ir presentando. Y es cuando esto es, y el afrontamiento sucede cuando la situación me desborda, es una situación que me desborda porque yo no logro percibir que mis recursos estén lo suficientemente movilizados para hacerle frente a esa situación, excede mis recursos, porque los percibo agotados, los percibo disminuidos en ese momento. Quiero volver a hacer aclaración, no es que sean insuficientes, sino que por el contrario, la situación termina siendo tan difícil, me termina desbordando tanto como persona desde lo emocional, que mis recursos personales pueden ser en ese momento estar agotados y parte de nuestro trabajo en la crisis es ayudar a movilizarlos. Y desde este punto de vista, entonces, para el estrés, pudieran surgir diferentes o han venido surgiendo diferentes formas de hacerle frente. Entre ellos está la emoción, el afrontamiento para la emoción, en términos que busca reducir el malestar emocional que la situación genera. Yo puedo evitar, puedo negar, puedo identificar un poco los aspectos positivos de la situación o por el contrario puedo pensar en la peor consecuencia que la situación me pudiera traer. El centrado en el problema, básicamente este afrontamiento busca cambiar la relación que yo voy estableciendo con mi ambiente y termina dando la posibilidad de ir identificando alternativas de solución, ¿cierto? Y por último, pues el afrontamiento centrado en el significado, que de alguna u otra manera este afrontamiento permite identificar estrategias, esos esfuerzos para, o esos planes que yo voy teniendo más como desde la resiliencia para ir entonces mirando aprendizajes, ir mirando si esto me va a permitir tener ciertos cambios en mi vida personal o no, para que de esa manera pues no termine o me termine ayudando a regular el bienestar, a regularme emocionalmente. Tal vez no se trata que sea uno mejor que el otro. El afrontamiento lo podemos valorar en términos de qué tanto me favorece o no mi adaptación, no en qué tan inadecuado es o qué tan adecuado es, sino qué tanto me permite adaptarme. Yo puedo hacer uso de los tres tipos de afrontamiento, sea desde la emoción, sea desde el problema y el significado, y la idea es que podamos movilizar en los pacientes y le podamos ayudar a los pacientes a identificar estrategias desde la emoción, desde el problema y el significado, ¿cierto? Tal vez yo tenga una visión muy positiva del ser humano. Pienso que los seres humanos todos tenemos estrategias de afrontamiento, sino que en situaciones de crisis nos cuesta identificar cuál es la que mejor me va a permitir o cuál es la que me va a ayudar a mí o no a adaptarme dentro del proceso y que me va a ayudar también a regular como lo que en este momento emocionalmente estoy viviendo. Ya teniendo entonces un poco claro
aspectos que tienen que ver con el estrés, que definitivamente es lo que va a preceder la crisis, es la antesala de la crisis, por así decirlo, pues ya nos vamos a adentrar un poco más en el tema que en este momento nos compete, y es entonces mirar primero qué es una crisis, por qué suceden las crisis y qué hacer para que la crisis se pueda de alguna u otra manera restablecer o podamos de alguna u otra manera con nuestros recursos, con nuestras herramientas, favorecer que la persona pueda volver a recuperar ese bienestar emocional, ¿cierto? Entonces, una crisis es un estado temporal de desorganización. No se trata que la crisis permanezca, la idea es que pase, por eso se dice que es un estado temporal de desorganización que tiene una característica particular y es que va a dificultar que las personas se puedan enfrentar a la situación adversa, les cuesta. Entonces, ¿por qué les cuesta? Porque la persona entonces está tan desbordada desde lo emocional, no logra regularse emocionalmente, entonces no logra manejar sus emociones adecuadamente. Y es aquí cuando vemos que hay una pérdida importante de la sensación de control. La persona le cuesta identificar qué es lo que puede cambiar y qué es lo que puede manejar en ese momento. El pensamiento, enfocarlo se hace mucho más difícil, entonces eso influye en que las conductas o mis acciones no se logren dirigir hacia la resolución del problema. Aquí es importante tener en cuenta que si bien la emoción, el pensamiento y la conducta son entidades independientes, en psicología no las vemos como entidades independientes, sino que son interdependientes, se van afectando una a la otra y una a la otra va modulando mi acción, mi pensamiento y mi sentimiento. Entonces, ¿qué es una crisis? Un estado temporal de desorganización. Es lo que en este momento todos nosotros estamos enfrentando. No lo enfrentan solo los pacientes que están enfermos y las familias que están enfrentando su paciente que está enfermo, que hay miedo a contagiarse o a morir o a que las cosas puedan ir cada vez peor, sino que también desde los equipos de salud enfrentamos crisis. Crisis desde lo emocional, desde lo personal, desde lo social, crisis en la salud, crisis políticas, crisis culturales, ¿cierto? Entonces también es importante tenerlo en cuenta. En una crisis o cuando enfrentamos una crisis, pues no es solamente ver que es una desorganización temporal, sino que por el contrario también se hace necesario e imprescindible tener unos aspectos en cuenta, ¿cierto? Que van a determinar un poco y nos van a permitir comprender el por qué la persona está enfrentando la crisis o esa situación o esa fuente de estrés de la manera como la está enfrentando. Entonces, de alguna u otra manera, la literatura nos remite o nos indica que cuando enfrentamos a una persona que está en una crisis, pues sí que es bien importante poder identificar la naturaleza y la gravedad de esa situación. Nosotros ya lo tenemos claro, estamos enfrentando un virus que se ha convertido, que se convirtió y se ha descrito como una pandemia. Y eso pues termina siendo una situación grave para todos nosotros porque vemos y percibimos nuestra integridad y nuestra vida en amenaza. También es importante tener en cuenta en qué otros momentos esa persona se ha enfrentado a situaciones o acontecimientos que haya valorado de manera amenazante o que ella misma haya descrito de forma traumática, ¿cierto? Y cuál es el apoyo que esa persona tiene en su vida. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera eso es lo que nos va a ayudar también a mirar de qué forma podemos activar esas redes de apoyo. Incluso pensémoslo en nosotros como personal de salud, personal asistencial, la parte médica, la parte no médica, el apoyo que nosotros tenemos de otras personas en nuestras vidas, de pronto cómo en este momento también nos pueden ir ayudando y nos puede ir favoreciendo en el afrontar esas crisis o el ir buscando la manera de regularnos un poco más emocionalmente o cómo movilizar y activar esas redes de apoyo. También es importante tener en cuenta la salud, el estado de salud de esa persona previo a esa crisis, porque muy seguramente parte de lo que físicamente puede estar presentando pudiera también tener que ver no solo con la activación autonómica propia de una crisis y propia del estrés, sino que también termina siendo dado por otras comorbilidades que esa persona o ese paciente viene teniendo en un momento determinado. Identificar del mismo modo, ¿cierto? ¿Qué tanto esta persona o no ha tenido problemas de salud mental? ¿Cuál es esa historia familiar? Pues termina siendo importante porque esto también nos va a indicar qué ha pasado en otros momentos de su vida.
porque las personas de pronto que tienen un antecedente personal de una depresión mayor, con una conducta suicida claramente establecida o un trastorno de ansiedad, pues muy seguramente eso también nos va a permitir o nos va a permitir predecir el por qué o cómo esta persona se va a comportar o no en un momento de crisis, ¿cierto? La cultura y las tradiciones, si bien todos aquí somos de Latinoamérica, todas nuestras culturas son diferentes. Del mismo modo, eso hace que nuestras expresiones emocionales pues vayan a estar muy moduladas por la cultura en la que nosotros estemos inmersos. También tiene mucho que ver con los aprendizajes o no que hemos tenido de nuestras familias y tradiciones que posiblemente se tengan de persona a persona. Las creencias idiosincrásicas terminan siendo determinantes en la manera como nosotros valoremos nuestro ambiente y en el lugar y la posición que vamos teniendo en diferentes circunstancias de vida. Y por último, pues la edad es importante tenerla en cuenta. También es importante hacer diferenciaciones entre las reacciones y las respuestas emocionales que puede tener una persona adulta mayor, un adulto joven, un adolescente, un niño, pues van a ser variables y van a ser diversas y de alguna u otra manera no termina una siendo mejor que otra o una más adaptativa que otra, sino que también la edad y el contexto y la lectura que hagamos como de la situación, pues sí que nos va a llevar va a influir o no en este tipo de respuestas emocionales. Las personas, entonces, en este estado temporal de desorganización, pues van a percibir de manera importante pérdidas, ¿cierto? Que van en lo físico, pero que también van en lo psicosocial. Tal vez cuando enfrentamos una crisis, no se trata solamente de hacerlo desde un enfoque biomédico, sino que por el contrario es valorar y tener en cuenta que todas las crisis y las situaciones nos van a afectar desde lo biopsicosocial espiritual y es parte del trabajo o el enfoque que el cuidado paliativo pues tiene para el abordaje de los pacientes y sus familias. Entonces es importante tener en cuenta que las pérdidas pueden ser físicas en términos del alojamiento. Pensémoslo en estos contextos, las personas que pues personal de salud que no puede estar en su casa porque vive con un adulto mayor o porque por el contrario tiene temor a contagiar a su familia o hacerle daño a su familia y pues ahora está hospedado en un lugar diferente al de su casa. Cambia el contexto, cambia la situación y los vínculos también se ven un poco limitados en términos de esas relaciones. La economía, para nadie es un secreto y para nosotros tampoco va a ser un secreto que vamos a vivir una crisis económica una vez superemos esta pandemia. Creo que ya los países todos y la economía mundial del mundo pues ya se ha visto afectada por la misma situación. La alimentación también puede ser una pérdida en términos que yo no puedo tener el mismo acceso que tenía anteriormente a mi alimentación, a ir a mercar de la manera como yo mercaba y como me gustaba, pues tengo los adultos mayores, pues sí que necesitan delegarlo en otras personas y eso pues cambia un poco ciertas costumbres, ciertas tradiciones. La salud se compromete, se ve afectada y cuando estamos en un aislamiento en donde la capacidad para de alguna u otra manera mantener nuestro propio cuidado y ser responsables de nuestro propio cuidado, pues se ve disminuida, pues la autonomía termina siendo vista o se siente más vulnerada la persona y pues también aparece la tristeza y tiene el miedo a perder su autonomía, a perder su libertad, a perder su independencia. Y de alguna otra manera que la responsabilidad de su propio cuidado termine siendo delegada a otras personas. Y desde lo psicosocial, pues inevitablemente el hecho de que todos estemos en un confinamiento, en donde todos estemos en un aislamiento preventivo, pues ha disminuido de manera importante la oportunidad de relacionarnos con los otros, el de poder abrazarnos, el de poder tocarnos, el de poder saludarnos con un beso o con la mano. Entonces eso termina siendo un impacto importante para todas las personas, tanto desde los equipos asistenciales como dentro de los mismos entornos y dentro de los mismos sistemas familiares. La seguridad, al mismo tiempo que la confianza, se ve también como una pérdida, pues porque sentimos miedo y el miedo trae como consecuencia una disminución marcada de la seguridad y la confianza y es por eso que nuestra autoeficacia, como la confianza que tenemos en nuestras habilidades y capacidades para hacerle frente a una situación, pues se puede ver muy afectada en ese momento, incrementando entonces el miedo y de alguna u otra manera la angustia, la ansiedad
que la misma crisis pues está trayendo consigo, ¿cierto? Y pues que pueden afectar también la salud mental de nosotros como personas y como seres humanos. Entonces, ¿qué pasa cuando enfrentamos una crisis? No es que yo me desorganice y yo solo vea que estoy enfrentando una situación de estrés que está siendo muy difícil para mí, sino que las personas vamos a evidenciar unas respuestas emocionales. Y aquí es importante hacer una diferenciación entre lo que es una respuesta emocional adaptativa y una respuesta emocional no adaptativa. Así como en el afrontamiento, no hay afrontamientos adecuados, como tampoco hay afrontamientos inadecuados, pues las respuestas emocionales también no terminan siendo ni adecuadas ni inadecuadas, sino que hay respuestas emocionales que me van a favorecer la adaptación y por el contrario hay otras respuestas emocionales que no me van a favorecer en esa adaptación y en ese ajuste y esa acomodación al ambiente. Cuando hablamos de respuestas emocionales adaptativas, veámoslo desde las emociones más primarias, que son las emociones que compartimos todos los seres humanos y que tienen una función, y es que nos van a permitir adaptarnos, ¿cierto? Y sucede cuando yo percibo una pérdida, en este caso la tristeza, cuando yo percibo una amenaza, en este caso el miedo, cuando yo me percibo con un daño, percibo que algo me va a hacer daño, entonces reacciono, entonces sería la ira, cuando algo me motiva, la alegría, de alguna u otra manera, son estas las respuestas emocionales adaptativas que van a tener relación y que muy seguramente van a estar evidenciándose en una persona que está frente a una crisis en un momento determinado. Y las respuestas emocionales no adaptativas son aquellas respuestas emocionales que van a afectar mi funcionamiento y es lo que nos va a configurar un trastorno, un desorden, una dificultad para adaptarme y terminan siendo aquellas respuestas emocionales que van a estar siendo muy moduladas por la cognición, por lo que yo pienso, por lo que yo valoro y por lo que yo creo. Entonces, si vemos la crisis como un estado de desorganización temporal, porque termina siendo un estado, es un momento y ya, eh, aparecen emociones como el desamparo, sentimientos de desamparo, esto es un poco la impotencia de no saber qué hacer. Aparece la tristeza como una pérdida, como o ante la pérdida que yo estoy percibiendo de mi salud, de mi entorno, de mis relaciones. La inadecuación, un poco de estas creencias o esta idea, por así decirlo, o este sentimiento de no puedo, no soy capaz, no tengo lo que puedo, lo que tenía anteriormente para hacerle frente, la confusión del no saber qué hacer, muy unido a ese desamparo, la ansiedad, estamos en un estado de alerta continuo, casi que estamos muy aprensivos frente a cualquier reacción o frente a cualquier acercamiento, lo leemos de una manera muy amenazante y por ende pues los sentimientos de angustia se van a ir agudizando. Si lo vemos desde el personal de salud, pues es posible que nos encontremos con personas desde el personal de salud que enfrente o que nos esté mostrando y nos esté evidenciando sentimientos de frustración, de haber querido, de querer hacer mucho, pero obviamente pues hay situaciones que no van a ser susceptibles de control del personal de salud, porque pues en una pandemia hay muchas cosas que no van a ser posibles de controlar en términos de cambio y manejo. El enojo hasta el punto de presentar explosiones emocionales que van a estar un poco enmarcadas en la ira y esto puede acompañarse entonces de conductas agresivas y de cogniciones un poco más hostiles. Y es a lo que tal vez tenemos y necesitamos estar un poco más atentos porque hay tanta pérdida en la sensación de control y si tenemos una persona que pues en su historia ha tenido unas dificultades marcadas para el control de impulsos, pues de alguna u otra manera estas conductas agresivas pueden ser hacia sí mismos, pero también hacia el entorno. Entonces, de alguna u otra manera, es tener no solamente una contención o llevar a cabo una contención emocional, sino una contención de aquellas conductas que puedan causar un daño al entorno o daño a sí mismo, ¿cierto? Pero como aquí hay una activación marcada del sistema nervioso autónomo, en crisis estamos en modo sistema simpático, pues claro, van a aparecer unos síntomas físicos importantes que de alguna u otra manera nos van a ir marcando y nos van a ir determinando cómo ayudar a ese paciente a volver un poco a la calma. Entonces puede aparecer el llanto, hay sudoración, hay palpitaciones, hay temblor, hay fatiga. Son las respuestas más físicas o las respuestas físicas de las personas cuando están en crisis. ¿Qué es lo importante de enfrentarnos a una persona en crisis? No juzgar ni tampoco valorar lo que en ese momento nos está manifestando desde lo emocional.
porque a veces tendemos a valorarlo o entendemos desde nuestros propios valores y desde nuestras propias creencias emitir juicios de valor, que terminan de alguna u otra manera generando una sensación de agresión en el otro, incrementando o más que incrementando, agudizando ese malestar emocional que en el momento está presentando, y esto incrementa la percepción de amenaza y la exposición de peligro al que el paciente en el momento o la persona que está en crisis se siente o se ve expuesta, ¿cierto? Entonces, ya teniendo como claro que es una crisis, como un estado de desorganización temporal y todo lo que trae como consecuencia una crisis, esto no es solamente una respuesta desde lo emocional. Ya vemos que aquí hay una respuesta física, hay una respuesta conductual, hay una respuesta emocional que me afecta a mí, pero también afecta a un entorno. Entonces, pues se hace necesario empezar a identificar estrategias que me permitan que me permitan como persona que acompaña esa crisis, pues buscar la manera y buscar estrategias que le permitan a esa persona recuperar el equilibrio emocional. Y la intervención en crisis es generar estrategias junto con la persona que le permita recuperar ese equilibrio emocional y al mismo tiempo su funcionalidad para enfrentar entonces el evento al que se ve expuesto, que es una fuente clara de malestar y de estrés, desde lo emocional, desde lo conductual y desde lo racional, que termina siendo lo cognitivo. Cuando nos enfrentamos a crisis es porque de alguna u otra manera, veámoslo desde este punto de vista para hacerlo un poco más claro, la razón y la emoción tienen tiempos diferentes, es decir, el procesamiento cognitivo y el procesamiento emocional no terminan dándose de manera simultánea. Yo puedo comprender lo que estoy viviendo desde mi razón, sé que estoy en una pandemia, pero desde la emoción todavía estoy en el momento de irlo ajustando, de irlo acomodando a mi realidad. Entonces es por eso que suceden tantos altibajos emocionales que creo que todos los hemos venido presentando, ¿cierto? Igual como personal de salud y como paciente. Entonces yo sé que puedo estar enferma, yo sé que puedo tener el síntoma, eso lo tengo claro, y que puedo esto configurar el virus, pero emocionalmente yo todavía estoy intentando comprenderlo. Entonces la emoción como que va y viene en términos de irse poniendo en la misma línea de la razón, entonces le cuesta un poco más y tarda un poquito más. Entonces, como la emoción tarda para comprender la situación, para poderse acomodar y para poderla como de alguna otra manera integrar a su vida, integrarla a la realidad, pues claro, aparecen como todas estas respuestas emocionales que van a afectar la funcionalidad, y que la intervención entonces lo que busca es que la persona logre recuperar su equilibrio y al mismo tiempo la funcionalidad. Entonces, se ha venido como conceptualizando en los últimos años, muy ligado a la intervención en crisis, un concepto que son los primeros auxilios psicológicos, y es lo que se ofrece inmediatamente sucede la crisis, ¿cierto? Que buscan específicamente proporcionar ese apoyo sin necesariamente forzarlo. El solo hecho de tener una presencia frente a una persona que está en crisis termina siendo una estrategia de unos primeros auxilios psicológicos. ¿Para qué? Para que esa persona pueda ir recuperando y pueda ir nuevamente retomando su sensación de control a partir como de ciertas herramientas que en el momento podemos ofrecer. Entonces, en este caso podemos pensar una herramienta es la respiración, es la manera en que el paciente puede recuperar su sensación de control y de esta forma reducir la ansiedad, la tristeza, la angustia o los muchos sentimientos que en su momento está experimentando. Buscar generar en ese momento de esos primeros auxilios psicológicos, cuando yo los estoy ofreciendo, buscar reducir en el paciente la percepción de peligro a partir de la creación de un entorno de alguna u otra manera que le resulte seguro, un entorno en que yo lo pueda proteger. Y esto tal vez desde la parte de comunicación o estrategias de comunicación con Alicia lo van a abordar, ¿cierto? ¿Cómo me ubico yo o en qué lugar me ubico yo para proteger ese paciente? Les adelanto, la idea es que si estamos en un pasillo, me ubique yo contra la pared para que de esa manera pueda yo tener un control del ambiente de todas las personas que vienen para este lado y de todas las personas que vienen para este, y proteger
la integridad de ese paciente, porque tampoco se trata que todo el mundo conozca la situación que ese paciente está viviendo en términos personales y emocionales. Y del mismo modo, pues conectar a la persona en crisis con los recursos de ayuda. Si contamos en las instituciones donde cada uno trabaja, con un psicólogo, con un terapeuta familiar, pues buscar y contactarlo con esa persona. Pero no quiere decir que como personal médico, como personal de enfermería no lo puedan hacer. Claro, tal vez son las personas que inicialmente van a brindar esos primeros auxilios psicológicos, van a buscar la manera de generar un entorno de ese paciente seguro, para que de esa manera, pues el malestar emocional y la sensación de control, malestar se reduzca a medida que la sensación de control se va recuperando. Cuando ofrezco estos primeros auxilios psicológicos, pues sí que es bien importante identificar que hay unos tipsitos de lo que es importante hacer y de lo que no necesariamente hay que hacer. Puede que haya pacientes en crisis que no nos expresen abiertamente sus emociones y podemos ver a estos pacientes como pacientes con un embotamiento emocional importante. En ese momento no se trata de presionar esa expresión emocional, porque muy seguramente al presionarla pues vamos a generar mucho mayor malestar emocional y el paciente va a percibir agresión hacia sí mismo. Entonces, ¿qué es importante? Lo más importante es tener una actitud empática y respetuosa. Cuando yo hablo de tener una actitud empática y respetuosa, no es y compasiva al mismo tiempo, pues porque es un paciente que puede estar en ese momento experimentando tanto malestar emocional, que si yo tengo una actitud empática y al mismo tiempo compasiva, pues muy seguramente junto con él voy a lograr identificar maneras de poder trascender un poco más esa situación de tan difícil manejo para él. Entonces, cuando yo hablo de la empatía, tal vez es importante tener en cuenta que no es lo que yo perciba y diga, ah, sí, está triste, tiene miedo, ¿cierto? Está angustiado, ni la actitud que tenga de acercarme o no, de tocar o no, sino que por el contrario es verlo desde, la empatía tiene unas dimensiones, hay una dimensión cognitiva que es lo que yo abstraigo, lo que yo logro determinar en ese momento en términos cognitivos y nombrar en términos de la emoción. Lo actitudinal es qué tanto me acerco, qué tanto no me acerco, y luego lo emocional que tiene que ver es esto, cómo me conecta, es decir, esto a mí, cómo me afecta. Yo cómo esto que el otro está sintiendo, cómo me está afectando a mí emocionalmente y cómo me engancho, cómo no me desengancho. Porque tal vez como equipo de salud tendemos a no conectarnos y a no contactarnos con nuestras emociones, pero inevitablemente la empatía desde la dimensión emocional nos invita a eso, a contactarnos y a conectarnos con nuestras propias emociones en relación a esa crisis que ese paciente en particular está enfrentando. Presentarse, decirle quién se es, yo estoy aquí, hago parte de tal equipo, cuando quieras hablar, yo estoy aquí para oírte, por eso les digo, pues en el momento de crisis, en el momento en donde los síntomas físicos propios de la crisis están con mayor predominancia, pues no va a ser posible que el otro nos pueda nombrar y nos pueda hablar de su crisis, explicarle que se está ahí para apoyarlo y para ayudarlo, pero que también él tiene la libertad de decidir si se quiere, si permite la ayuda o no, ¿cierto? No es forzarla, porque muchas veces en ese intento pues creamos necesidades que a la hora de la verdad no vamos a terminar resolviendo y que por el contrario pues esto va a determinar la aparición o va a ser un factor predictivo para una nueva crisis de más difícil control y con mayor desbordamiento emocional. Y en la medida de lo posible, pues siempre promover y mantener y el recuperar la sensación de control para que ese paciente pueda después hablar y nombrarnos lo que en ese momento está sintiendo y lo que en ese momento él está experimentando, ¿cierto? Y una estrategia que se ha visto como positiva y que ha tenido evidencia en la literatura para favorecer la recuperación de la sensación de control en una situación de estrés es la respiración, pero es una respiración abdominal más diafragmática y termina siendo una respiración más controlada en donde el paciente o la persona se hace más consciente de las sensaciones que en ese momento percibe a partir de la respiración que va haciendo de manera paulatina. ¿Y qué no hacer? Invadir el espacio de esa persona. No se trata de llegar, ven, yo te ayudo, tú necesitas ayuda, pues porque yo sé que la necesita, pero el otro también tiene toda la libertad de definir y decidir si la quiere o no. No hablar bruscamente,
Es decir, cómo es, usted sabía, por ejemplo, que si nosotros le dijimos al principio que su mamá, si la llevábamos a cuidados intensivos, podía morir. No, obviamente, pues esto va a generar una crisis, esta persona está enfrentando una situación difícil, entonces también es importante ir teniendo en cuenta esas estrategias de comunicación y cómo las vamos adquiriendo y cómo las vamos también desarrollando y fortaleciendo y consolidando. Y por otro lado, intentar no mostrarse ansioso. Por eso es importante la empatía desde la dimensión emocional, en términos de preguntarme por qué me estoy sintiendo tan ansioso o por qué me estoy sintiendo tan angustiado con esta persona en este mismo momento, porque eso tiene mucho que ver con lo que la persona en términos emocionales me está generando a mí, que soy parte de ese equipo de salud. Entonces, en la intervención en crisis aparecen dos momentos. Tal vez lo que nosotros en este contexto pues vamos a llevar a cabo no es una intervención de segunda instancia, que son intervenciones que se enfocan, por así decirlo, en procesos psicoterapéuticos para tratar de reducir, eliminar y atenuar todas las consecuencias negativas que pudieron haber surgido, que pudieron haberse generado a partir de ese trauma. Por el contrario, vamos a centrar toda nuestra atención en estas intervenciones de primera instancia, que es intervenciones en donde se intenta ofrecer esos primeros auxilios psicológicos, ese apoyo para que esa persona pueda lograr restablecer su equilibrio y pueda enfrentar la crisis que en el momento está viviendo y pueda recuperar esa sensación de control, ¿cierto? Probablemente aquí no va a ser posible ni en el personal de salud, ni en los mismos pacientes, ni en los mismos familiares hacer procesos psicoterapéuticos, porque la situación no nos lo permite, porque estamos en una situación en donde las acciones deben ser más inmediatas que mediatas, en donde la necesidad de adaptación y de obtención de resultados se necesita de forma un poco más inmediata que mediata. Entonces es restablecer ese equilibrio emocional y ya les voy a hablar como qué estrategias pueden llevarse a cabo para restablecerlo. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Primero, facilitar apoyo, proporcionar apoyo, facilitar ese apoyo desde la empatía y desde la escucha activa, pero creería yo que aquí es fundamental la compasión, como esa actitud que nos permite sintonizarnos y comprender eso que el otro está viviendo en términos emocionales, eso que el otro puede estar inclusive experimentando como sufrimiento porque perciben tanta amenaza a su integridad que sus recursos están tan agotados, entonces hacerlo de manera compasiva, porque tanto él como nosotros estamos afectados, tanto él como nosotros equipos de salud tenemos miedo, sentimos ansiedad. Y no está mal que se lo hagamos saber a los otros o a los pacientes y a las familias, porque todos estamos expuestos, porque aquí la pandemia no exime o no nos elige porque usted es personal de salud, entonces a usted no le va a pasar nada y usted no es personal de salud, entonces le va a pasar. Entonces aquí hay emociones que están siendo compartidas por todos nosotros, por eso la compasión se hace necesaria. También es importante facilitar la expresión de sentimientos, facilitar ese desahogo emocional y permitir y darle la posibilidad al otro que pueda nombrar esas emociones, pero que al mismo tiempo pueda identificar el mensaje que esa emoción le trae. ¿Por qué? Porque cuando le ayudamos a las personas a identificar la emoción, probablemente el mensaje que la emoción le trae, pues esto también le va a ir ayudando a identificar de qué manera restablecer o buscar la forma de ir regulándose emocionalmente. Entonces, ¿por qué siento tanto miedo? ¿Qué es lo que me hace sentir tan triste? ¿Por qué tengo más angustia hoy que ayer? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy anticipando? ¿Qué tanto creo yo que esto va a pasar? ¿Qué tanto creo que no va a pasar? Del mismo modo, pues lo que intentamos en una intervención en crisis es reducir el riesgo de autoagresión y de heteroagresión. Por lo que les decía ahorita, las personas tienen tanta pérdida en la sensación de control y si tenemos una persona con un antecedente de una dificultad marcada en su control de impulsos, puede tener conductas agresivas, violentas, que pueden afectar su entorno y que lo pueden afectar a sí mismo. Y del mismo modo, ser el nexo de unión con recursos de ayuda, proporcionando la información sobre cuáles son los recursos que él tiene, sobre todo cuando nos encontramos con familiares que están enfrentando ya la fase final de la enfermedad de ese paciente, inclusive la fase final de vida. También es ayudarles a identificar recursos de qué hacer con el cuerpo de ese paciente,
de si hay cuenta o no con seguro funerario. Creo que es una pregunta necesaria e importante para hacer, porque esto ocasiona crisis. Pues es la crisis de perder a mi ser querido, pero también es la crisis de no saber cómo voy a pagar o cómo voy a costear los gastos de este funeral. También darle información acerca de pues qué puede hacer él, dónde puede encontrarse, qué rituales puede hacer en este momento, apoyar en términos de la virtualidad si es posible, tanto nosotros como equipo de salud como pacientes y familiares que puedan comunicarse y que de alguna u otra manera todas las redes de apoyo se puedan ir activando en el tiempo. Voy a prender la luz porque se está viendo muy oscuro, un momentico. Siguiendo entonces, también es importante tener en cuenta que pues para llevar a cabo la intervención en crisis, pues yo debo realizar un contacto psicológico, luego debo examinar cuáles son las dimensiones de ese problema, analizar cuáles son sus posibles soluciones y del mismo modo ir haciendo un seguimiento paulatino a esa situación que ese paciente pues o esa persona que está en crisis está en ese momento manifestando. Entonces vamos a ir hablándolas cada una. ¿Qué es un contacto psicológico? Es simplemente hacer una escucha empática compasiva de esa necesidad de ese paciente. Cuando yo hago esa escucha empática y compasiva y activa, probablemente voy a poder determinar y voy a lograr detectar cuáles son las necesidades más apremiantes de ese paciente. Pero no es solamente la necesidad emocional, también es la necesidad espiritual. Pensémoslo en nosotros como equipo de salud. Esta situación en términos de enfrentarnos a pacientes en donde pudieran ser candidatos, por así decirlo, para unidades de cuidados intensivos, pero por el desbordamiento del sistema que pudiera aparecer y que pudiera presentarse, pues pudieran aparecer unas crisis espirituales más como desde la parte religiosa, más como desde el sentido de mis valores, de mis creencias. Entonces será necesario también ayudar a resolver esa crisis, a restablecerla y lograr identificar realmente qué es lo que tiene el sentido y cuál fue su propósito y que pueda determinar y mirar qué sí hizo y lo importante y significativo que eso que hizo en ese momento fue para esa persona. También es importante analizar las dimensiones del problema, es decir, tener en cuenta qué precipitó esa crisis, es decir, cuáles eran esas fuentes de estrés que esa persona en ese momento estaba viviendo para que esta crisis apareciera de esta manera, qué es lo que en este momento está pasando y qué es lo que en este momento esta persona está evaluando y qué es lo que esa persona identifica que a futuro puede empezar a suceder, ¿cierto? ¿Cuáles son las consecuencias que esta situación le puede traer? Porque desde ese punto de vista, pues vamos a ayudar a movilizar en ese paciente estrategias para que pueda empezar a resolver o solucionar las dificultades y del mismo modo pueda también identificar los obstáculos. Cuando yo les menciono que es ayudar, no se trata de dar, pues de decirle al paciente, haga esto, haga esto, haga esto y resuélvalo de esta manera, ¿cierto? Porque lo estoy diciendo desde mi realidad. Y lo que yo hablo desde mi realidad y lo que creo que puede ser una posible solución desde mi realidad, no necesariamente termina siendo la solución para el otro. Entonces es ayudarle a identificar tus recursos, es decir, ¿y qué te ayudaría en este momento? ¿Qué tienes tú? ¿Cuáles son las alternativas que tú planteas? ¿Por qué planteas estas alternativas? ¿Qué otras alternativas pudieran haber? Es decir, es irle ayudando a ese paciente a abrir un abanico de posibilidades o a esa persona que está en crisis para ir de alguna u otra manera identificar cuál puede ser la mejor acción, ¿cierto? A partir de las consecuencias que él visualice y la disposición que él tenga para asumir las consecuencias, ¿cierto? Porque también es ayudarle a ver las consecuencias que en ese momento enfrenta, si tiene o no la disposición para hacerle frente a esas consecuencias, porque si no, pues lo que va a pasar es que se va a generar otra crisis que no va a terminarle ayudando a ese paciente en el equilibrio emocional y puede traer respuestas o puede traer más adelante la configuración de unos cuadros de depresión, de ansiedad, que pueden hacer mucho más difícil el afrontamiento y afectar de manera importante el funcionamiento. E ir verificando el proceso, el progreso, ¿cierto? Bueno, si lo hiciste, no lo hiciste, si te, pues, por ejemplo, en términos de un paciente que podamos, el paciente que esté en aislamiento, por ejemplo,
y que pueda comunicarse con su familia, pero no sepa cómo hacerlo o no logre verlo, pues ayudarle a que lo ponga en marcha y de acuerdo a eso ir preguntando cómo te fue, cómo te sentiste, en qué te ayudó, qué cambió y qué ves que puedes seguir haciendo en términos de esa comunicación y de ese contacto que puedes mantener con tu familia. También es importante ayudarle al otro a identificar y que nosotros identifiquemos esas fuentes de estrés y de malestar emocional para esa persona, que promovamos en ese paciente, en esa persona, y nosotros como equipos de salud podamos identificar nuestros propios recursos, no que nos los identifiquen, yo veo que tienes estos, o tienes que hacer esto, o enfréntalo de esta manera, sino que por el contrario la pregunta, ¿qué te puede ayudar? ¿Qué tienes tú? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus cualidades, tus valores, tus herramientas, cierto? Para reducir esa sensación de desamparo, pero al mismo tiempo ir promoviendo la recuperación en la sensación de control personal. Ayudarle a desarrollar estrategias de solución de problemas, tal vez es como el objetivo principal y primordial en las intervenciones en crisis. En la medida de lo posible, reducir el aislamiento, promover esa activación de redes de apoyo social, emocional e instrumental, ajustado siempre al contexto, sea como equipo de salud, sea como paciente, sea como familia. Proteger siempre la integridad física de la persona, no hacer daño, tampoco permitir que el otro haga daño y por el contrario, al mismo tiempo, contener conductas que puedan atentar contra la integridad personal y del entorno de esa persona. Finalmente, entonces, ¿qué es una intervención en crisis? Es restablecer el equilibrio emocional que la persona para que la persona de esa manera se sienta capaz de afrontar la situación adversa que está viviendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carolina. De verdad, excelente. Muy completa la intervención y creo que hemos aprendido muchísimo todos. Fíjate, tenemos una gran cantidad de preguntas. Vamos a comenzar con ellas. Hemos hecho acá algunos resúmenes. La primera, doctora, ¿puede que estas pérdidas en relación a lo que es salud, entorno, relaciones, las personas las vivan como un proceso de duelo? Generalmente sí, la pérdida puede estar asociada a un proceso de duelo. Los procesos de duelo no solamente podemos enmarcarlos en las pérdidas por fallecimiento, las pérdidas de salud, las pérdidas a las que nos enfrentamos todos los días las personas, podemos enmarcarlas también dentro de un proceso de duelo y desde ahí parte como desde el abordaje y toda la intervención lo podemos hacer en términos de ir ayudándole a esa persona a integrar esta nueva realidad a su vida, pero a partir siempre como de favorecer la expresión y la experimentación de sentimientos, de emociones, que se contacte con esa emoción, que se conecte con esa emoción, pues porque esto es lo que va a ayudar y va a permitir ese proceso de adaptación. Perfecto. Aquí hay otra pregunta. Cuando el equipo médico atiende al paciente, generalmente es el primero que se enfrenta al paciente y que enfrenta la crisis de angustia de este paciente. Y la mayoría de las veces, lamentablemente, se queda ahí. El médico con muchas o con pocas herramientas resuelve o intenta resolverlo. Sin embargo, esto no es lo ideal. ¿Cuándo es el momento para que este médico decida, tengo que referirlo a un psicólogo, al equipo de psicología de cuidados paliativos o no? Porque hay muchos equipos que lamentablemente no tienen y no cuentan con un psicólogo. Entonces, ¿cuál es la recomendación? A ver, yo creo que en este momento es importante como tener en cuenta el contexto al que nos estamos enfrentando, ¿cierto? No siempre en todas las instituciones de salud, pues se va a lograr tener ese apoyo desde el área psicosocial, ¿cierto? Si se va a tener de una manera un poco más diferente, de acuerdo a cómo cada institución de salud lo proponga. Yo creo que en este contexto, todos, el personal de salud, desde enfermería, desde médicos, psicología, pues va a tener la capacidad y va a estar en la capacidad de ayudar a disminuir y a restablecer la crisis, ¿cierto? Por eso les decía, tal vez aquí es enfocarnos en esta intervención en crisis de primer orden, de ofrecer ese apoyo, de validar esas emociones,
en el momento en que esa persona, ¿cierto? El solo hecho que esa persona tenga ese espacio para hablar de lo que siente, de alguna otra manera, que el otro termine generando un espacio en donde haya mayor contención emocional para el paciente, eso va a ayudar a restablecer el equilibrio, ¿cierto? Porque de alguna otra manera es el paciente que se va a sentir escuchado. Siempre, si se cuenta con el equipo psicosocial en las instituciones de salud, pues sí se va a hacer necesario y siempre pues esto parte como de la psicoeducación que nosotros como equipo psicosocial podamos hacer. Cuando referir a psicología en momento de una intervención en crisis, puede usted hacer el primer auxilio psicológico, ayudar como a restablecer ese equilibrio para luego remitir y seguir como todo ese proceso de intervención. Ahora, otra pregunta, ¿qué palabras o frases se pueden decir agredida? ¿Qué palabras o frases qué? ¿Qué palabras o frases se pueden decir para tranquilizar sin que se sienta la persona agredida? Claro. Por favor, si pueden apagar los micrófonos, si son tan Sí. amables. A ver, tal vez lo primero es ofrecer palabras de apoyo, ¿cierto? Comprendo lo que en este momento usted pueda estar sintiendo, o no es fácil lo que está pasando, es parte de su proceso y que usted se pueda sentir con miedo, ¿cierto? Vamos a ayudarte, intenta respirar, vas a intentar calmarte porque puede que esto no te vaya a ayudar. ¿Qué es lo que en este momento te tiene así? ¿Por qué te tiene así? ¿Qué nombre le puedes dar a lo que sientes? Es comprensible que en una situación como esta, pues esto te esté resultando así de difícil, o comprendo que esto no sea una situación fácil. Vamos a buscar estrategias que te ayuden, qué te puede ayudar, qué alternativa pudiera haber. Ok, otra pregunta. Los estresores en la pandemia estarán en forma constante y crónica, y uno no pudiera darse cuenta de lo que le llega a afectar esta manifestación hasta que llegue un punto que claudique. ¿Podríamos hacer algo diariamente para ser consciente de cómo nos sentimos y evitar esta situación? Yo creo que lo más importante y lo primordial es que nosotros como equipo de salud continuamente nos conectemos y nos contactemos con nuestras emociones, ¿cierto? Porque muchas veces tendemos a minimizarlas, como esto no me está pasando a mí, estamos en situaciones en donde de alguna u otra manera pues nos estamos exponiendo, van a haber muchos altibajos emocionales. Entonces yo creo que lo más importante es reconocerlas. Hoy no me estoy sintiendo bien, hoy estoy más preocupado, pero al mismo tiempo también preguntar por ese mensaje que la emoción me va trayendo en ese momento, que yo voy sintiendo. ¿Por qué me siento con tanto miedo hoy? Hoy, ¿por qué estoy sintiendo miedo de ayer? ¿Por qué no lo sentía? Hoy, ¿qué estoy viendo? Hoy, ¿qué estoy pensando? Hoy, ¿qué creo? Porque creo que hoy, ¿qué estoy perdiendo hoy? Si es la tristeza, ¿qué estoy perdiendo hoy? ¿Qué no está siendo igual? Porque esa es la manera continua en que yo me voy a estar contactando y con la que yo me voy a estar conectando con la emoción. Tal vez lo importante es conectarse continuamente con las emociones, no dejarlas de lado, ¿cierto? Pues porque esto también a nosotros como equipo de salud nos ayuda, nos afecta inevitablemente, pues porque todos nos estamos exponiendo y porque creo que aquí todos tenemos miedo. Entonces yo creo que aceptarlo, experimentarlo y al mismo tiempo ir preguntando del por qué va ayudando a esa regulación y va ayudando también a ir identificando alternativas para irlo pensando o irlo revalorando de una manera diferente. ¿Sí me escucha? Ok, por favor, si pueden apagar los micrófonos. Otra pregunta, ¿cuál sería el espacio óptimo para acercarnos al paciente sin invalidarlo? ¿Cómo podemos reconocer nuestras propias emociones en ese momento? ¿Y qué significa estar con el consultante sin juicios? ¿Puede dar algunos ejemplos concretos? Ok, el espacio pues va a suceder o el contacto con ese paciente va a ser en el espacio donde estemos, si es en la unidad, en la sala de espera de la unidad de cuidados intensivos, si va a ser telefónicamente por la familia, pues hay que ajustarlo al contexto, ¿cierto? De alguna u otra manera, no es cuando yo juzgo, a ver, hay unos conceptos importantes de un psicólogo que se llama Carl Rogers, él es humanista,
Y él habla de tres conceptos importantes, que es la aceptación incondicional, que es la empatía y de alguna u otra manera la congruencia. Si basamos nuestras intervenciones y nuestro acompañamiento en la congruencia, o sea, darme cuenta que esto me afecta, o sea, es inevitable que a mí un paciente que me diga, tengo mucho miedo a contagiarme, pues a mí esto no me movilice y me deje estática, me deje quieta y yo le diga, no, pero pues es que a todos nos vamos a contagiar o todos vamos a contraer el virus. No, ¿cierto? Sino que es validarle continuamente lo que sientes. Sí, es comprensible que sientas miedo, es una situación que genera miedo, ¿cierto? Entonces, de alguna u otra manera, hacerlo de una forma empática es importante. Por eso les decía ahorita que la empatía tiene tres dimensiones. Una dimensión cognitiva, que es lo que yo reconozco en términos de emoción y lograrlo nombrar. Sientes miedo. Lo que en este momento te está preocupando es que pueda pasarte esto. ¿Qué es lo que te veo muy angustiado? ¿Por qué estás tan angustiado? ¿Cierto? Y eso me lleva a tener una actitud. Pero también es importante ver eso que el otro, desde la dimensión emocional de la empatía, lo que el otro me genera, ¿cierto? Dios mío, esto, pues que este miedo de este paciente que lo está desbordando, pues también me está desbordando a mí porque se me está saliendo de control. Entonces es hacer como un stop de 6 segundos, ¿cierto? Contar hasta 6 para luego volver a ese encuentro con el otro, ¿cierto? Me afecta o es difícil, una persona en tu lugar pudiera estar sintiendo algo similar. Entonces yo creo que también es importante ver lo que el otro a mí me genera emocionalmente, porque eso también me va a ayudar a mí como a acompañar al otro, ¿cierto? Porque hay situaciones y desbordamientos emocionales que a todos nos tocan y que nos cuestan y que a veces como que nos enojan un poco, que también nos llevan como terapeutas a perder un poco la sensación de control. Listo, eso muchas veces lo hemos vivido. Todos. A ver, ¿considera usted que la crisis que se genera en la familia de un paciente con enfermedad terminal es diferente a una crisis que se genera ante un paciente con COVID-19, tomando en cuenta el escenario diferente de ambas situaciones? Sí, muy seguramente, pues yo la verdad todavía no he tenido, no, pues les tengo que decir, yo no he atendido todavía pacientes con COVID, ya con un diagnóstico de COVID. Pues sí, todos los días atiendo pacientes en una fase terminal de la enfermedad. La fase terminal de la enfermedad te permite resolver, te permite hablar, te permite hacer un duelo anticipado, tanto a la familia como al paciente, ¿cierto? Y creo que eso va a ser un factor predictivo muy positivo a la hora de enfrentar el duelo agudo. Pacientes con COVID en esta pandemia, pues esto te cogió así, te aíslan, la oportunidad de contacto con tu familia se vuelve muy disminuida, la oportunidad inclusive de resolver o de hablar también desde la cercanía se ve muy afectada. Entonces claro, cambia completamente el contexto, porque la oportunidad de la familia también para hacer un duelo anticipado, pues termina siendo muy poco probable por el mismo contexto. Entonces esto termina siendo un factor predictor negativo, por así decirlo, para un desbordamiento en un duelo agudo, tanto que puede convertirse en un factor de riesgo para un duelo complicado o inclusive para un duelo traumático, ¿cierto? Porque es pensar que tu familiar murió solo, que no lo acompañaste, que no lograste despedirte, que esto te cogió de manera inesperada, sorpresiva, que si vas a la clínica no puedes ir porque también tienes el riesgo de contagiarte. Entonces sí, cambia el contexto completamente y no te da la posibilidad de elaborar el duelo anticipado como un factor predictivo para disminuir el riesgo de desbordamiento en duelo agudo. ¿Cómo haríamos en ese caso para evitar lo que es un duelo patológico? Porque eso es una de las principales causas del duelo patológico, el que Exacto. no estés preparado a que esto pueda ocurrir. ¿Hay alguna manera? A ver, yo creo que también aquí es importante hacer como eh, la conceptualización nueva del duelo, pues nos habla de un duelo anticipado, un duelo agudo, luego un duelo integrado, un duelo complicado y un duelo traumático. Pues posiblemente aquí, si lo vemos desde el contexto del virus como tal y de cómo se producen las muertes, los duelos van a ser un poco más traumáticos, porque son pacientes que van a morir en unas UCIs,
o pacientes que pueden tener unos síntomas tan refractarios a los tratamientos que necesiten una sedación, pero que pues haya que explicar el porqué de la sedación telefónicamente, o muchas veces pues no habrá tiempo de tener el consentimiento de la familia, pues porque el síntoma está tan refractario que la indicación médica es la sedación. Entonces yo creo que lo importante es hacer un acompañamiento permanente a la familia, telefónico. Creo que aquí habría que valerse como de las herramientas que tenemos desde la virtualidad y no dejar la familia de lado, porque puede que en este momento centremos todo en el paciente, pero veo que la familia la empezamos a dejar un poco de lado, ¿cierto? Y no sabemos qué hacer en ese momento. Y pienso que contactarnos telefónicamente con la familia, de contarle el proceso, de designar a un miembro del equipo, no tienen que ser todos, un miembro del equipo que se encargue, por así decirlo, de esa llamada telefónica y de contactar a la familia y de indagar por esos sentimientos, esas emociones, eso que esa familia está en ese momento viviendo, y por ende buscar la forma de contactarlos posteriormente con un acompañamiento psicológico para disminuir todos los factores de riesgo, sobre todo la culpa que puede aparecer acá de no acompañar, de no haberme despedido, de no haber dicho, o le dio y yo pensé que no era y le dije, bueno, tantas situaciones que pueden aparecer, entonces posteriormente hacer un acompañamiento psicológico. Listo. Me están pidiendo si puedes repetir nuevamente los tipos de duelo. El duelo anticipado, duelo agudo, duelo integrado, duelo complicado y duelo traumático. Listo. Ahora continuamos con la otra. ¿Podrías dar un ejemplo de abordaje para una persona con una crisis existencial o espiritual, pero que no tenga una creencia religiosa? Es decir, cuando la persona no tiene una referencia tipo religiosa, pero sufre una crisis espiritual, ¿cómo la abordarías? A ver, aquí es importante hacer hincapié en que no necesariamente para ser espiritual hay que ser religioso. La religiosidad y la espiritualidad tienen unas diferencias. Tal vez la religiosidad es compartida por un grupo de personas que hace parte de que comparte unas creencias. La espiritualidad termina siendo una dimensión un poco más personal. Y cuando hablamos de crisis existencial, de crisis espiritual, es en términos como de la pérdida que la persona puede experimentar en su sentido de vida o en su propósito de vida, ¿cierto? La desesperanza que al mismo tiempo esto le pueda conllevar, el distrés existencial que también la persona pueda en ese momento pues estar experimentando en términos de cuestionarse lo que ha hecho, lo que no ha hecho, el por qué lo ha hecho, ¿cierto? Y esto pues tal vez requiere como de un proceso en términos como de ayudarle a esa persona a identificar realmente cuál ha sido el sentido y por qué. Lo importante es ver por qué el sentido en este momento de vida se ha visto afectado y se ha visto perdido, ¿cierto? Para que de esa manera podamos en retrospectiva hacer un análisis con ese paciente de cuál ha sido su sentido de vida y por qué en este momento en particular se ha visto afectado, ¿cierto? ¿Por qué lo que en este momento él hizo, pues lo está valorando tan negativamente que se está cuestionando? ¿Y qué es lo que no está viendo de lo que sí puede hacer y de lo que ha hecho en la vida y del impacto que esa persona ha tenido? Y un poco también identificar las conexiones que esa persona tiene, porque la manera de expresar el sentido de vida y mi propósito es a través de la conexión que yo voy estableciendo conmigo, con la naturaleza, o con lo sagrado, o con el entorno. Entonces es ir ayudándole a recuperar esas intervenciones, esas conexiones, ¿cierto? Que esa persona ha tenido, con qué te has conectado en la vida y por qué ya no te conectas, qué te ha hecho feliz en la vida, con qué te has sentido satisfecho en la vida. Ok, ¿qué habilidades comunicativas son esenciales para los primeros auxilios psicológicos? ¿Cómo fortalecer la comunicación de forma empática en este problema de pandemia? A ver, tal vez la comunicación empática es desde la validación emocional. Siempre hacer una escucha activa y permitir en ese paciente y validarle lo que emocionalmente está sintiendo. Entonces, la primera herramienta es, primero, la escucha de la situación, permitir esa ventilación emocional y luego a través como de la empatía, darle a conocer que se comprende que resulta difícil la situación, que qué cree él que le puede ayudar a hacerle frente, qué posibles alternativas de solución puede identificar él en ese momento, por qué se le está haciendo tan difícil, de qué manera lo está pensando,
qué tan seguro está que lo que está pensando es lo que va a generar o lo que va a pasar más adelante, ¿cierto? Tal vez en la charla que vayan a tener con Alicia de comunicación también va a ir favoreciendo como esos momentos de comunicar un diagnóstico, de cómo enfrentarlo, de qué decirlo, ¿cierto? Para no adelantarme pues como en la charla de comunicación. ¿Hay algunos ejercicios que nos recomiendes para conectarnos con las emociones y para mantener nuestra estabilidad emocional en el momento de crisis de múltiples muertes? A ver, lo más importante es reconocerlas y tener en cuenta que esto me toca, ¿cierto? Que esto es un tema que me moviliza y pues experimentarlo y sentirlo. La respiración abdominal puede ser una estrategia muy positiva. El mindfulness se ha visto como una estrategia también muy positiva, la conciencia plena, para reducir como el estrés que se viene generando a partir de la situación. La expresión emocional, tener un espacio para hablar con compañeros de trabajo sobre lo que tú también estás sintiendo, sobre lo que a ti esta situación en particular te está provocando emocionalmente, ¿cierto? Porque eso es una manera también de activar una red de apoyo, no solamente desde lo familiar, sino también desde el equipo, pues porque hay un equipo que comparte una situación similar a la tuya. Esa pregunta es muy importante porque nos estamos dedicando a generar protocolos para acompañar el personal de salud, pero no, de verdad, quienes estamos acompañando al personal de salud, no nos estamos contactando con lo que realmente para nosotros esto significa, ¿cierto? Y esto no es que pase como así como el viento, ¿no? Esto nos toca. El miedo que el médico puede sentir intensivista es el mismo miedo o más el miedo que yo puedo sentir, ¿cierto? El miedo que yo pueda tener a morir es el miedo que el mismo paciente también pueda tener a morir. Entonces yo creo que es darle nombre, que es pasarlo por la palabra, que es experimentarlo y de alguna u otra manera también irlo compartiendo con estos equipos que podemos tener como de salud, porque así todos vamos buscando estrategias y de alguna u otra manera también identificar nuestra conveniencia emocional para enfrentarnos a una situación límite, ¿cierto? Que eso es lo más importante, reconocer que tenemos límites como equipos de salud y que reconocer nuestros límites pues no resulta totalmente negativo, por el contrario es muy positivo porque eso te va a permitir también empezar a derivar y delegar. Ok, ya nos falta poquito. En la Tranquila. pandemia, ¿considera usted que el abordaje del psicólogo en las urgencias, tener en cuenta las voluntades anticipadas? En el tema de voluntades anticipadas creo que sí, es un tema importante, inclusive pues por lo que les digo, yo no he atendido todavía pacientes con COVID, pero se los hablo desde mi experiencia clínica en pacientes con una fase avanzada de enfermedad. Yo siempre pregunto por esa voluntad anticipada, ¿cierto? ¿Qué quiere ese paciente? Y que lo hable con su familia y si es el caso poderlo construir juntos. Y creo que pues en este contexto sí que es importante acompañarlo y recordar de preguntarlo, ¿cierto? Si yo no lo puedo hacer presencialmente y tengo ese contacto telefónico con ese paciente, preguntarlo, ¿qué quieres tú? Si esto se llegara a grabar, quisieras ir a una unidad de cuidados intensivos. Tú lo habías pensado, tú no lo habías pensado, porque de alguna u otra manera, por la misma estrés que la situación lleva consigo, se nos puede olvidar o se nos puede pasar de largo. Entonces yo creo que sí es importante preguntarlo, ¿cierto? Si esto llegara a empeorar, si pudieras estar más enfermo, quisieras que te llevaran a una unidad de cuidados intensivos, quisieras intubación, quisieras maniobras de reanimación, porque también eso es ayudar a comunicar a la familia, mira, hablamos con él, lo conversamos y realmente él no quisiera ir a una unidad de cuidados intensivos por esto y esto, y se deja claro en la historia clínica. Yo creo que lo podemos hacer también como una manera de comunicar a la familia esos deseos de ese paciente en una situación de, pues de virus o de refractariedad de síntomas, y del mismo modo, pues también para que la familia tenga claro pues que no es que no se haya hecho, sino que el paciente tomó la decisión que no se hiciera y que se respetó. Sí, me parece lo mejor realmente, hacerlo Ujú. desde el principio. Ok, casi la última pregunta. Excelente intervención, Carolina. Nos ayuda mucho Gracias. en esta situación.
Pero en la pandemia no siempre podemos estar con nuestros pacientes de No. paliativo. Ellos están en domicilio y tenemos restricciones de movilidad y distancias territoriales que no nos permiten ir a verlo a casa. Pero el familiar nos busca telefónicamente y me pasó la semana pasada que un paciente falleció y me he sentido impotente en ayudar a la familia a enfrentar la situación de pérdida. ¿Cómo puedo manejar esta impotencia y cómo podría ayudar al familiar en esta forma de telemedicina? A ver, yo lo que creo en este momento, que pues la persona que está haciendo la pregunta comprensiblemente, pues las pérdidas de nuestros pacientes no resultan fáciles, es reconocer, ¿cierto? Y darle nombre a esa impotencia o ir más allá de esa impotencia del por qué te está angustiando tanto, por qué te afectó tanto. Si es por el hecho de no haber estado, si es por el hecho de hacerlo desde la casa, desde tu lugar de residencia, si es por el hecho de hacerlo telefónicamente, ¿cierto? Porque cuando tú ya le das un nombre y logras reconocerlo, eso pues muy seguramente también te va a ir ayudando a darle al otro a conocer que para ti no fue fácil conocer de la pérdida, del fallecimiento, que tú los estás acompañando desde este lugar, que generar llamadas en donde el otro pueda hablar de eso que siente, que puedas hacer una intervención en duelo telefónico, pero lo más importante, porque es posible hacerlo. En este contexto yo creo que es consolidar muchas habilidades que desde la terapia, pues desde la parte de psicoterapia o como terapeutas podemos tener. Entonces yo creo que lo primero es preguntarte a ti misma, bueno, por qué me está afectando tanto? ¿Por qué me afectó tanto? ¿Por qué me siento tan con esta impotencia? ¿Qué es lo que me causa tanta tristeza? Este paciente, ¿qué significó? ¿Cierto? Esta familia, ¿qué está significando? Para que de esa manera pues ya puedas también ayudar. Eso es la empatía desde la dimensión emocional. Ok, y la última pregunta. En Colombia, el equipo de cuidados paliativos, ¿cómo se está preparando para acompañar a los pacientes en los últimos días, teniendo en cuenta que tenemos la posibilidad de estar saturados en los servicios médicos desde psicología? ¿Cómo acompañar al equipo médico en momentos de saturación en el sistema de salud? Okay. A ver, en la clínica donde yo trabajo en el momento, pues todavía no han llegado pacientes eh, pues, con el virus, ya con diagnóstico y confirmación, pero creo que los equipos de cuidado paliativo van a tener mucha mayor participación en términos de la refractariedad de los síntomas, ¿cierto? Y obviamente cada institución va a disponer de sus equipos, porque también creo que cada institución va a mirar de qué manera también proteger a su propio personal de salud. Desde mi punto de vista, en el momento pues que se enfrente como la situación como tal, creo que el contacto telefónico va a ser vital, el acompañamiento en términos de toma de decisiones junto con la familia, porque pues hay indicaciones médicas de las cuales nosotros como equipo psicosocial no podemos interferir. Pues la indicación médica es indicación médica y acompañamos, pero ayudamos en términos de acompañar a esa familia, de comunicar a esa familia lo que en ese momento se va a hacer. Creo que desde la parte psicosocial es el acompañamiento telefónico que continuamente podamos hacer esa familia, ¿cierto? Frente a las condiciones e informar la condición de ese paciente porque tienen todo el derecho a conocerlo, ¿cierto? Teniendo en cuenta si ya enfrentamos un paciente con una refractariedad de síntomas en la fase final de vida. Creo que también vamos a tener mucho, pues como lo estamos haciendo ahora, ¿cierto? En términos como de dar a conocer estrategias de comunicación a los médicos, al personal de salud, que es quien va a estar más en contacto para comunicar, para identificar qué paciente pues va a ir a UCI, qué no, cuál tiene indicación, cuál no tiene indicación, ¿cierto? Entonces es acompañar, no como tal decir esto pues no se puede hacer y cuidado porque hay indicaciones médicas que son claras, sino acompañar desde lo psicosocial telefónicamente a esa familia e irle dando información de lo que en ese momento está sucediendo. Creo que es Eso es, acompañar la familia desde el contacto telefónico. Pues es como lo que el equipo de cuidado paliativo va a tener un papel predominante y un rol importante. sí, yo también estoy de acuerdo contigo. Pienso que la parte de comunicación a través de la teleconferencia, a través del teléfono, de los videochats, es lo que nos puede realmente ayudar.
Exactamente. Ahora, la última pregunta es, ¿tú crees que se puede sugerir a los servicios de hospitalización que se coloque música para disminuir el estrés tanto de los pacientes como del personal? Yo creo que sí, inclusive esto es como pues un movimiento que se viene dando desde las unidades de cuidados intensivos humanizados, ¿cierto? Todo el tema como de hacer que la unidad de cuidados intensivos, si bien es una unidad de mucho estrés, que trae mucho estrés, es una unidad que es una fuente de estrés importante, creo que humanizar las unidades de cuidados intensivos desde la música termina pues ayudando y generando un ambiente diferente. Yo creo que sí, es súper válido. Listo, Carolina, la verdad que ha sido excelente tu exposición, excelente tus respuestas. Pienso que nos has ayudado muchísimo, nos has dado muchas luces en muchas incógnitas, has reforzado muchas cosas que pensábamos que estábamos haciendo bien y no teníamos la certeza. Ujú. Agradecida desde la Junta Directiva, a todos los miembros de la Junta Directiva de la Asociación Latinoamericana por todo el apoyo que nos estás dando. Muy agradecida con todas las personas que han sido consecuentes en todos estos webinars y que están aportando y están apoyándonos para seguir construyendo. Los invitamos a que se asocien a la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos. Necesitamos ser una organización mucho más fuerte desde el punto de vista de tenerlos al lado nuestro, así que los invitamos, por favor, entren a nuestra página web, cuidadospaliativos.org, y además de eso, ahí van a conseguir todos los videos de estas charlas que se están dando, además de diferentes herramientas que consideramos son muy importantes y que se están generando a nivel mundial. Además, estamos haciendo una invitación para que las herramientas que se están generando en América Latina, en los diferentes centros y en las diferentes asociaciones, las envíen a través del correo electrónico y de una invitación que ya se hizo a los correos de los miembros de la asociación. Muchísimas gracias. Esperamos entonces vernos ya el próximo lunes con el siguiente webinar para ya el martes culminar con nuestros encuentros o con estos primeros encuentros, porque por supuesto que seguiremos haciendo mucho más.